Bueno, continuamos con toda la información y estamos en contacto con el titular de FESTRAN, Claudio Leoni. Claudio, ¿me estás escuchando? Perfectamente, Pedro, como siempre, un gusto. Bueno, y un gusto, gracias por atendernos. Sé que estás bastante complicado porque, bueno, la situación de los empleados está bastante complicada y, bueno, estás al frente de todo eso. Eh, Cortito para saber cómo fueron los pasos y por qué se tomó esta decisión, ¿no es cierto?, de este paro bastante continuado, que bueno, da casualidad que justo dio con un lunes de feriado. Bueno, efectivamente, los pasos fueron que no pudimos llegar a un acuerdo paritario a principio del año, como lo hemos hecho durante los últimos 13 años, como consecuencia de una discusión de una ley de emergencia económica que planteó el gobierno entrante y el saliente lo negó. Ahí hubo un debate muy fuerte respecto de las condiciones de la situación económica de la provincia y una excusa, para nuestro entender, de que no se podía dar un aumento salarial hasta que no se resolviera eso. Esto nos llevó a exigir paritarias en marzo, nuevamente, terminamos marzo con un paro de 48 horas, suspendiendo movilizaciones porque ya se había decretado la pandemia. Es decir, que no es que no tenemos paritaria por la pandemia, sino porque hubo una discusión política legítima entre las partes, pero que tuvo un efecto directo sobre los trabajadores. Terminado el proceso de pandemia, bueno, la situación se complicó en términos económicos, concretamente porque a partir del mes de agosto lo que se programa en materia de ingresos familiares, teniendo en cuenta, por un lado, el salario promedio del trabajador municipal y las asignaciones familiares promedio de una familia tipo, esto implica un ingreso debajo del costo total de la canasta básica. El costo de la canasta básica total, en consecuencia, nos dejan a la mitad de los compañeros y compañeras debajo de la línea de la pobreza. En este esquema, lo que se plantea es intentar imponer en el sector municipal la misma política salarial que la provincia, sin tener en cuenta que en municipios y comunas el principal insumo, digo esto para que se entienda mejor, los que tienen los municipios y comunas son sus propios trabajadores, y venimos teniendo un congelamiento salarial que a la fecha estamos hablando de casi una pérdida de un salario entero. Nosotros vamos a llegar a diciembre con la pérdida de un salario entero en esta proyección. Llegamos a junio con la pérdida de prácticamente un salario, en el salario medio eran más de 20.000 pesos que se perdió de bolsillo por la falta de recomposición salarial. A esto se sumó la falta de aplicación de protocolos con la ausencia del RT, que ahora creo que la provincia está por votar la adhesión, pero tienen que saber todos que las RT no cubren la enfermedad COVID en la provincia de Santa Fe como enfermedad profesional. Y esto obviamente deja una desprotección total a nuestras compañeras y compañeros. Lo mismo ocurre en la ausencia de las juntas de comité mixto, que es lo que tiene que establecer los protocolos hacia adentro y hacia afuera de la actividad laboral, adentro del municipio y fuera del municipio, y nos estaban colocando con más de 400 casos. A lo que se suma, como decía anteriormente, asignaciones familiares congeladas, con una asignación escolar primaria de 3 pesos por mes, para que se tenga una idea de lo que se está planteando, ¿no? 40 pesos por cónyuge. Bueno, de esto no hubo ninguna solución y la propuesta salarial que hicieron los intendentes fue una especie de mixta entre una parte en negro y una parte en blanco, pero nunca un porcentaje de bolsillo, digamos, ¿no? Nos han ofrecido un 15% para septiembre, 12% del valor de la categoría, o sea, no del salario, sino el valor de la categoría como suplemento remunerativo, y un 4% en negro. Y así se sucede hasta el mes de diciembre, en que llegaríamos a tener un 25%, de los cuales un 21% de la asignación de la categoría, o sea, de un rubro salarial que es la asignación de la categoría, no sobre todo el salario, vuelvo a decir esto, y un 4% en negro. Con lo cual, obviamente, estamos hablando de un salario de bolsillo que va a terminar, un aumento real que va a terminar en menos del 3% a fin de año. Y bueno, esto es lo que nos ha llevado a continuar con las medidas de fuerza y lamentablemente está cada vez más trabado, más complicado. Ayer tuvimos una audiencia en el Ministerio de Trabajo voluntaria en la que los intendentes volvieron que nosotros habíamos rechazado y que nos llevó a la medida de fuerza, de manera que hoy estamos empantanados, así que seguramente hasta tanto no se resuelva la política salarial, vamos a aplicar
vamos a reclamar que se aplique en nuestro salario el índice inflacionario. Por lo tanto, ya la exigencia va a ser directamente, hasta que no se fije una política salarial, que se aplique el índice inflacionario, mientras seguimos en una negociación que por el momento se encuentra trabada. Pero no podemos dejar de llevar recursos a nuestros compañeros y compañeras por una decisión política de extender esta negociación. Hemos llegado al punto prácticamente de imposibilidad de avanzar, y entonces esto obliga a nosotros a tener que buscar una estrategia frente al reclamo, que seguramente va a ser, como le decía, ajustar el salario tal como lo dice el convenio colectivo anterior, por cláusula gatillo, y vamos a reclamar que se apliquen en los aumentos, y cuando no se paguen haremos las medidas que corresponden por falta de pago de salario. Como consecuencia de la falta de política salarial de este año, se toma como ultraactividad la política salarial del año pasado. Así que vamos a discutir esto con los paritarios, lo vamos a llevar a un plenario de secretarios generales, que va a ser la forma de dar otra arista de reclamo a esta justa reivindicación, o a estas justas reivindicaciones que venimos planteando de FESTRAM, que finalizan hoy con 48 horas de paro. Bueno, lo del lunes es una circunstancia, pero esto fue con protestas de ayer, paro de 48 horas, y la semana que viene volveremos a reunir al plenario del secretario general y resolver las acciones sindicales que crean más convenientes. A ver, Claudio, ¿cambió algo la situación de las comunas? Es decir, ¿hay algo que se le ha frenado económicamente de lo que reciben, de lo que se va pautando, de ese goteo que se tenía automático, de todo lo que es ¿ha variado algo como para que ellos no sientan esta situación y modifiquen el salario? A ver, le doy una pauta para ver cómo es el nivel de ajuste de la política salarial. Con las negociaciones de los últimos años, los aumentos del gasto salarial en los municipios anual andaba en el orden de entre el 20 y el 25% según el acuerdo salarial que hiciéramos o de acuerdo al proceso inflacionario. Y en estos momentos la oferta de los intendentes es menos del 3% de aumento del gasto salarial. Esto significa que entre un 20 y un 3% que hoy nos están proponiendo han hecho un ahorro excepcional del presupuesto en materia salarial del orden del 17-18%. Por eso nosotros decimos que han hecho un gran ahorro, y hoy le permite hacer obra pública a muchas municipalidades. Esta es una situación compleja. La apertura de más actividades demuestra claramente que se necesita cada vez más personal en riesgo municipal, controlar esta apertura de tantas actividades, tanto comerciales, industriales, eventos recreativos. Bueno, ahora, nosotros en el mes de marzo afrontamos la crisis de las consecuencias de la política de los gobiernos anteriores. Esto tanto en la provincia como a nivel nacional. En el mes de marzo hubo, al inicio de la pandemia, 18 municipalidades que no pudieron cumplir con el pago de salario y más de 45 comunas en esa situación. En el mes de junio, ¿qué ocurrió? Pagaron sueldo y aguinaldo en forma completa. Hubo dos factores, más recursos y menos gasto salarial. Y esto es lo que muestra que en definitiva el golpe fuerte viene por la crisis económica anterior, con la eliminación de recursos muy importantes para los municipios en la distribución de la coparticipación, que fue modificada, y por otro lado, la eliminación del Fondo Federal Solidario, que era una asistencia muy importante para poder realizar obras sin gastar del recurso propio del municipio. Bueno, esto se terminó, pero sin embargo, el actual gobierno generó un espacio con los intendentes de poder devolver dinero que debía el gobierno anterior. Se hizo una moratoria que tuvo un efecto muy importante sobre los municipios. En diciembre del año pasado ya se había acordado un aumento del 40% en promedio de los impuestos provinciales. Es decir, que la coparticipación, por ejemplo, esta semana que se transfirió la segunda quincena de diciembre, aumentó un 53%, un 46% respecto al año pasado. Los sueldos cero. Esto es lo que generalmente los intendentes no quieren discutir, quieren tapar, e imponer una política salarial sumamente regresiva con montos fijos.
y en negro para perjudicar el sistema previsional. Mañana nos van a decir que las cajas no tienen plata, que el IAPO no tiene plata, que el IAPO lo gerenciamos y a la caja le aplicamos un fuerte ajuste como se hizo en Córdoba. Bueno, nosotros hoy necesitamos plata para el bolsillo de los trabajadores, pero como dirigentes tenemos la obligación de preservar todo el sistema de previsión social, salud, jubilaciones y asignaciones familiares que se encuentran prácticamente en una situación de crisis que va a empeorar con el pago de salario muchos sectores que no van a aportar a las cajas de jubilaciones y se hace cargo la provincia del déficit que tantas veces se queja. Por lo tanto, es como una profecía autocumplida de la situación del IAPOS, de la caja de jubilaciones con salarios en negro y un retroceso muy grande en materia salarial que no es la pandemia, porque ya se había pedido desde el gobierno la autorización a la legislatura para pagar en negro, de manera que ya había una política salarial determinada, y eso es lo que hoy nos tiene a nosotros los trabajadores municipales en una paritaria tan disímil al resto en esta situación de crisis sin poder cobrar un centavo, ni el bono COVID, ni los 3.000 pesos que oportunamente dispuso Perotti para su agente en forma unilateral. Ninguno de esos valores hoy estamos sin cobrar un centavo y en la calle peleando contra el COVID. De manera que esta es una situación que diría está a punto de estallar, en el sentido de que no se da más, y menos los que están en el sector salud, como en el caso de Rosario, que tiene toda la salud pública en manos del municipio, donde los compañeros están trabajando a destajo, ya no alcanza con mantener las guardias mínimas, sino que se necesita la totalidad del personal de salud, y sin embargo este insumo tan importante en la lucha contra el COVID ha sido absolutamente discriminado del resto de las otras asistencias, como puede haber sido a municipio y comuna la ley COVID que destinó 15.000 millones a provincias y 3.000 millones a municipios. Bueno, esta es la situación caótica que vive la familia municipal frente a un Estado que ha cambiado la forma de pensar en la administración del Estado, ¿no? Sí, lo que sí me dejaste en claro, y esto lo tengo, que realmente están equilibrando la caja con el sueldo de los empleados, es decir, este, estamos juntando, sacrificando a los empleados, como siempre, es decir, siempre el que paga las consecuencias es el empleado, es decir, ¿por qué? Porque tenemos que bueno, tener alguna obra o alguna cosa para, bueno, se vienen las elecciones a corto plazo cuando nos descuidemos, y bueno, esto significa un poco lo que me parece está pasando, porque, a ver, que un empleado municipal esté bajo la línea de pobreza me parece que es una locura, ¿eh? Y más en esta situación. Sabemos que están poniendo también las balas en este tema del COVID, y lamentablemente no me deja otro pensamiento que ese, estoy en ese pensamiento. Sin duda. Es importante lo que decís, porque hemos visto que se ha reconocido beneficios a otros sectores que no tienen los trabajadores. Uh -huh. Digo esto porque el sector medicamentos en el IAPOS, que es recurso de todos los trabajadores de salario directo y salario indirecto, pero que no administran los trabajadores, sino que administra el Estado, ha reconocido el incremento de medicamentos sin ningún tipo de monto fijo, que ha dado el porcentaje de aumento, más del 36% de aumento le han reconocido a los medicamentos. Entonces, cada una cosa sí, a la otra no. Hemos visto situaciones como el tema del RT. Hoy se va a tratar la RT, hoy o mañana, no sé, se va a tratar la adhesión del RT a las provincias. Se llevan 1.500 millones este año del RT. No nos han mandado un papel que digan, usen máscara, cuídense. Nada, no, ninguna campaña de prevención, que es lo que estamos viendo con un nivel de 400 trabajadores, más de 400 trabajadores contagiados. Ellos cobran la cápita total, cuando hubo meses que mucha gente no trabajó y no tenía riesgo de trabajo. Y hoy que necesitamos que la RT cubra el COVID como enfermedad profesional, no lo hace. ¿Cuánto se va a llevar la RT en su conjunto? 1.500 millones. Es lo que se están ahorrando los municipios en salarios, se lo van a llevar la RT al sector financiero. Bueno, eso es lo que no cambia acá, y en todo lo contrario se usa la pandemia para agudizar un ajuste terrible en los salarios de los trabajadores. Bueno, te agradezco muchísimo, Claudio. Yo sé que estás con los minutos contados. Bueno, te prometimos que a las 10 íbamos a dejarte a desocuparte. Gracias, y bueno, y acá estamos siempre en contacto para seguir con este tema que es muy importante, y bueno, que el gobierno empiece, los intendentes empiecen a componer un poquito la situación y a darse cuenta de que
esto hay que cambiarlo y hay que modificarlo. Bueno, muchísimas gracias, ha sido un gusto y a disposición siempre, ¿eh? Gracias, gracias. Bueno, así pasaba Claudio Leoni, el titular de FESTRAN, ¿eh? Sí, la verdad que bastante complicada la situación de FESTRAN, en el sentido de que, por lo menos lo que plantea Claudio, es que no van a aflojar, es decir, van a ver que el conflicto va a seguir, ¿entendés? Son 48 horas y será un plan de lucha la semana que viene, a lo mejor de 72 y así sucesivamente. Así que bueno, bastante complicada la situación. Yo creo que, a ver, yo creo que las paritarias son para eso, son para unir las partes, para tratar de consensuar un poco, de que salga una propuesta a lo mejor intermedia, pero que también dé algún beneficio a las dos partes, ¿eh? Esas son las paritarias son para eso, no son para otra cosa. Bueno, hacemos un